Bienvenidos acá a Deportes Sin Límites. Hoy nos encontramos con dos periodistas de Ecos de Rumiñahui y DirecTV, Diego Melo y William Dávila. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Martín? Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo nace su pasión por el periodismo deportivo? Empieza. A ver, a todos siempre nos gustó el fútbol, siempre nos gustó los deportes. En mi caso, yo después de salir del colegio tuve esa crisis existencial de saber qué hacer en la vida, ¿no? Entonces empecé a estudiar sonido, quería seguir acústica, pero no me encontraba, y de repente también me gustaba también el periodismo en general. Entonces empecé a seguir comunicación social en la Universidad Salesiana aquí en Quito, y me encontré con amigos que incluso hoy son colegas y que conversábamos en las distintas reuniones, y coincidíamos en esto, ¿no? De ser periodista deportivo, de relatar, de comentar, de estar en las canchas y demás. Entonces, la verdad fue una propuesta que nació en mi caso, de mi persona, y me preparé para ello en la universidad, y después golpeando puertas para esa tan ansiada oportunidad que me la dio Rayos La Red acá en la capital de la República. Bueno, en mi caso, sí, el cariño por el deporte es algo que me ligó mucho a esta actividad. Sobre todo el tema de la radio y del deporte en principio, ¿no? Yo la verdad, tengo que ser sincero, no soñaba con ser periodista deportivo al principio, y fui encontrando esa posibilidad justo cuando hice una pasantía, igual en Radio La Red, cuando empezaba la universidad. Entonces me empezó a apasionar porque juntaba varias cosas del periodismo deportivo, ¿no? Y sobre todo el radiofónico, que era la radio, esto de registrar cosas, de contar cosas, y además estar cerca del deporte, que es algo que siempre me gustó. A mí siempre me gustó jugar básquet, jugar fútbol. Tuve muchos amigos, yo jugaba en las divisiones inferiores de liga, entonces soy de esos jugadores que querían ser profesionales y que no pudieron. Y que de todas maneras, claro, gracias a esa cercanía, sentía una pasión enorme, ¿no? por el deporte. Entonces, me parece que nace desde chiquito, desde ese deseo de contar cosas, de registrar cosas, y por otro lado de ese amor al deporte que siempre tuve. Desde estar en Radio La Red hasta estar en Liga TV, en Ecos de Rumiñahui y en DirecTV, ¿cómo ha influenciado el trabajar los dos juntos en varios medios? Que eso es una coincidencia, ¿no? La verdad es una coincidencia. Yo le conocí a Diego en la red. Yo cuando fui, yo también fui pasante. La red es un medio que da mucha oportunidad a la gente joven. Entonces, Diego, años atrás, y yo después también fui pasante, y él ya trabajaba ahí. Entonces, ahí nos conocimos. Ahí por algunas circunstancias él se fue a otro trabajo, yo seguí en la radio. Pero ya trabajamos juntos. Pero ya trabajamos juntos, sí. Hicimos programa incluso. Claro, hicimos programa juntos. Sí, sí. Y además también coincidió que a los dos nos contrataron para DirecTV, sí, el baloncesto. Entonces ahí éramos la dupla del baloncesto, lo somos hasta ahora. Y trabajamos en el programa, y después, claro, coincidió que empezamos a hacer varias cosas juntos, el tema de Liga TV, el que me invitó William, esto de Ecos de Rumiñahui, que era un proyecto que apareció cuando estábamos buscando justo volver a hacer radio. Entonces sí, ha sido muy interesante. La verdad es, nos dicen, ¿por qué están con él? Estás con él en todo. Y la verdad es que, bueno, en el caso de la radio y de Liga TV ha sido algo que nosotros nos hemos buscado, pero cuando estábamos antes en DirecTV fue algo que pasó por coincidencia, nos llamaron a los dos, y en la red porque ahí empezamos también nuestra carrera. Entonces, la verdad hemos hecho en todos los medios, ¿no? Sí, pero nos complementamos bien, nos peleamos poco, aunque sí nos peleamos. Y claro, creo que nos vemos más que nuestras esposas. Sí, la verdad. Nos vemos muchísimo, pero sí. Ha sido bueno trabajar juntos, creo yo. Bueno, William, ¿por qué comentarista y no relator? A ver, mucho se dice que el relator debe tener gol, ¿no? Y debe tener voz también. Yo creo que en parte es cierto. Se debe tener un poco más además eso es un tema innato de gusto. Y yo por ende no me gusta mucho gritar, me emociono sí, pero no mucho. Como un relator creo que sí debe ser. O sea, debe sentir esa emoción del gol, debe sentir esa virtud de emocionarse. Quien era mi jefe, Alfonso Lazo, antes me decía, ¿no? Usted debe emocionarse un poco más. Y claro, yo creo que a pasar de los años y con la práctica lo he logrado. O sea, además el comentarista tiene esa cosa en el gol de
de aguantarte la emoción hasta que el relator acabe sus frases y entrar con esa misma potencia a comentar el gol. Después, aparte de aquello, pues sí me gusta mucho el análisis, me gusta mucho la pausa en una transmisión, entonces a mí me agrada mucho comentar, ¿no? No solo en los partidos, sino también en los programas. Me parece que yo estoy hecho para ello, ¿no? Para comentar. Y Diego, ¿por qué relator y no comentarista? Yo te tengo que decir, Martín, que yo al principio pensaba en ser comentarista, y yo decía, sí, quiero comentar, quiero analizar, y de repente un día me acuerdo que Reinaldo Romero, que coordinaba algunos asuntos de Radio La Red, me dijo, ¿sabes qué? Alfonso Lazo, me dice que quisiera que relates. Yo al principio pensé que era una cargada, la verdad, y le dije, está bien, perfecto, no hay problema. Pero como lo tomé como una cargada, la verdad nunca me puse a practicar demasiado. Y un día me acuerdo tanto que Alfonso salía de la radio y me dijo, bueno, Dieguín, ¿ya está listo para relatar? Y yo, sí, en eso estamos. Vea, perfecto, en 2 semanas para que empiece a relatar. Y claro, de ese momento yo me acuerdo tanto que esa misma tarde cogí las alineaciones de un Barcelona Santos que jugaba en la Copa Libertadores. Y me puse a practicar. Y a partir de ahí, la verdad es que me encantó el tema del relato. Nunca le oí demasiado, pero yo sí pensaba al principio que podía ser un buen comentarista. Y después, claro, ya fue tener la oportunidad de relatar y de generar esta emoción. A mí también me decía exactamente lo mismo, Alfonso, hay que emocionarse, y me parece que esa es una característica del relato. Y entonces a partir de ahí hice del relato mi función dentro de las transmisiones. ¿Alguna transmisión que recuerden juntos? Hay un montón. Hemos estado en todas las partes de acá del país. Hemos estado en Guayaquil, en el Oriente, aquí en la Sierra. No sé si alguna que tengamos. ¿En especial? O sea, por ejemplo, una que recuerdo mucho, y más bien fue una semana de convivencia, fue cuando transmitimos el Sudamericano de baloncesto. Tienes razón. ¿Qué hacíamos? Transmitíamos para la red y para DirecTV. Entonces transmitíamos 3 partidos diarios durante una semana. O sea, un poco exigido también el tema de la garganta y todo. Hacíamos el primero para DirecTV, el segundo para la radio y el de fondo para DirecTV. Claro. Y teníamos que cruzarnos, además era chistoso, yo también recordaba eso porque nos cruzábamos del puesto de transmisión de radio al otro lado que era el de televisión. Y claro, no había tiempo ni para comerte un sándwich. Salíamos de la noche ya muertos del hambre, sí, tienes razón. Fue una semana intensa. En Ambato fue eso, ¿no? Me parece que esa fue, más que todo, o sea, fue una linda experiencia, aprendimos mucho, fue un baloncesto de nivel sudamericano espectacular. Y además tener las energías para hacer todo eso, yo creo que esa semana es la que más se recuerda. Y bueno, hemos estado en muchos lugares. Sí, no solo transmitiendo básquet, fútbol y alguna otra cosa, haciendo programas fuera. Entonces, Bueno, y recientemente transmitiendo en la Copa Mitad del Mundo, ¿qué se siente o cómo es de diferente transmitir no solo para Ecuador, sino para toda Latinoamérica con DirecTV? Ya el baloncesto lo hicimos para toda Latinoamérica, claro, ¿no? en ese sudamericano. Sí, nos dieron en todo lado. Hay algunos torneos que también nos ha tocado transmitir, no solo para acá, y es una responsabilidad distinta, ¿no? Desde mi parte yo creo que tienes que prepararte cuando al menos ves equipos de otros países, porque van a verte gente de otro país y tienes que adentrarte mucho más en cómo se llaman, en sus costumbres, en algunos términos, incluso para entrevistarlos y demás. Fue una linda experiencia porque además de ver un buen fútbol, sabes que te están viendo, y uno revisaba el Twitter y veía los mensajes y te veían desde Colombia, te veían desde Argentina, te veían desde Venezuela, y era gratificante, ¿no? Claro, sí, la verdad es que es muy interesante, ¿no? De todas maneras, yo creo que en eso coincidimos con William. Nosotros tenemos el concepto de transmitir con la misma intensidad y con la misma responsabilidad absolutamente todo. Es cierto, hay digamos, un tinte distinto porque hay gente que a lo mejor no está acostumbrada a tu relato, porque hay estilos además, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un estilo que se ha formado acá en Ecuador. Pero nosotros creo que en eso coincidimos, nos preparamos para cualquier transmisión, para el partido que puede parecer el menos importante y para el que es el más importante. Y cuando hay torneos internacionales, obviamente hay una exigencia mayor por el conocimiento, lo que decía William, uno tiene que irse empapando un poco más de esas cosas. Pero esta fue una muy chévere experiencia, era gracioso además porque el viento nos jugaba
A veces en contra volaban las hojas. A mí se me las cayó, mi alineaciones. laptop se me cayó. Sí, la laptop se le cayó, las alineaciones volaban, era una cosa... Pero eso, lindísimo, lindísimo. Son parte de las experiencias que nos hacen crecer. Son diferentes experiencias las que se viven como radio y en televisión. ¿Cuál cree que es una experiencia más gratificante en su carrera como periodista deportivo? Son distintas, ¿no? Es diferente. Son distintas. En la radio es más informal, venimos con saco, con capucha, es un tema un poco más informal. Tenemos nosotros un guión, es más, aquí tenemos el programa que vamos a hacer ya mismo, pero puedes moverte un poco, puedes, digamos, explorar un poco, puedes improvisar un poco, incluso alargarte. Y yo creo que el formato de la radio es inigualable, es algo muy chévere. Y claro, no hacer radio en algún momento, a mí, no sé si a Diego, pues nos tenía mal, porque es algo que es súper chévere, relatar y comentar incluso es distinto en radio por el tema de ritmo y tiempos. La televisión obviamente te da un estatus, te da un poco más de visibilidad y formalidad. Ahí tienes que cumplir a raja tabla, a ver, tienes 10 segundos para esto, saludos de esto, tal. Entonces es un formato un poco más estructurado. Ambos son lindos, ambos tienen sus cuestiones, por supuesto, lindas, más complicadas, pero me parece que se complementan los dos, ¿no? Tanto radio y televisión, y hoy que hacemos también televisión para streaming mediante internet, que es algo distinto, porque incluso ahí sí te manejas un poco más informalmente, tienes que tener retroalimentación porque te llegan los mensajes a montón y tienes que estar saludando y todo. A veces la gente se molesta porque estás con el teléfono al aire también, pero tienes que estar respondiendo. Entonces son formatos que son distintos y hay que prepararse cada uno, ¿no? Para cada uno. Sí, para mí la radio es el medio. A mí me encanta la televisión, la verdad me gusta mucho la televisión, pero la radio fue el inicio y además ha sido gran parte de mi vida. Yo coincido con William, nos hacía falta hacer radio, por eso regresamos, buscamos un proyecto y lo encontramos acá en el curso de Rumiñahui. Pero yo nunca, por ejemplo, me alejé de la radio porque yo doy clases de radio en la universidad, en la UDLA. Y yo me hago cargo de esas materias, entonces eso me permitía estar cerca del mundo de la radio, que es fascinante, ¿no? Fascinante, la verdad. Y como digo, a mí me encanta la televisión, pero tengo un cariño muy especial por la radio y me parece que en la radio es donde me empecé a formar y por eso esta cercanía, ¿no? Yo estoy de acuerdo con William, son cosas que se pueden ir complementando, lo que uno aprende en radio después lo puede utilizar de cierta manera en la televisión y obviamente hay que aprender mucho de los dos medios para saber cuáles son sus diferencias de todas maneras y desenvolverse con esas características. ¿Cómo ha influenciado ser profesor de universidad en tu carrera de periodista? Sabes que es bien interesante porque a mí me gusta mucho, yo disfruto tanto el dar clases cuando veo cosas distintas, ¿no? También muero de las iras, ¿no? No creas que todo es felicidad. Pero, por ejemplo, aparecen cosas distintas de los chicos, ¿no? Hay mentes que no están, digamos, cobijadas por la dinámica de los medios, que a veces ya es tradicional y que va reproduciendo ciertas cosas. A veces me sorprenden, aparecen con cosas que a mí no se me hubiesen ocurrido, producen contenidos muy interesantes. Me parece que eso para mí ha sido muy valioso. Yo siempre digo que uno tiene que, para ser docente, primero tiene que saber aprender de los chicos y después obviamente dar el salto para enseñarles, ¿no? Uno aprende mucho de los estudiantes y eso es algo que para mí es muy, muy rico. Bueno, ¿de qué manera se vive el fútbol de Sangolquí en diferencia del fútbol de la capital? ¿El de los equipos de primera? Sí, cubriendo a Independiente, Clan Juvenil. Son escenarios distintos, ¿no? Y acá el proyecto Independiente es muy ambicioso, tiene réditos ya, es un equipo reconocido no solo a nivel local acá en Ecuador, sino internacionalmente. El Clan Juvenil es una historia nueva, hablando de fútbol de Serie A, ¿no? Porque ambos equipos tienen mucha historia acá en el cantón, en Sangolquí. Entonces, sí hay diferencia mediática. Cuando uno va a transmitir, por ejemplo, Independiente o Clan Juvenil, no se topa con la misma cantidad de prensa ni de logística, tampoco de hinchas, de cuando vas a transmitirlo a Liga o vas a transmitirlo al Nacional. Entonces, es ese tema, ¿no? Se marca, me parece, en un tema mediático, en un tema de interés, en un tema de hinchada, sí, cada uno en su escenario que es perfecto, ¿no? Pero
de transmitirlo con la misma intensidad y responsabilidad del partido que sea. Claro, pero además, ¿sabes qué? Hay una cosa que caracteriza, por ejemplo, a los equipos de acá, y es esta cercanía con el amateurismo desde la relación con los hinchas, digamos. Sí. O sea, es decir, hay familias que le siguen al Independiente desde que estaba Desde que era en el barrio, familia pues. Terán, por ejemplo. Y lo mismo con el clan juvenil. Y eso no se ha perdido, pese a que la organización del Independiente, sobre todo, es una organización de primer nivel, ¿no? Es de un equipo profesional totalmente. Es un ejemplo en muchos aspectos. Pero hay también esta cercanía, ¿no? Y es una cercanía que a mí me gusta mucho. Yo vivo acá en el Valle, yo soy alguien que siempre ha vivido acá en el Valle de los Chillos. Y entonces me agrada mucho ese tema. Me parece que ahí también se marca una pequeña diferencia y todo lo que describía William. Recordando sus inicios como periodista, ¿cuál creen que ha sido el mejor aprendizaje como periodista y algo que podrían decir a los futuros periodistas? ¿En qué sentido el mejor aprendizaje? O sea, decir algo que les marcó para ser periodistas. ¿Alguna vivencia? Tal vez. A ver, siempre es cuestión de gusto, ¿no? Y yo siempre les digo a mis amigos que, o sea, a modo de broma, ¿no? Que a mí me pagan por ver fútbol. ¿Sí? Pero es una cuestión de gusto. Si es que tú encuentras, sea cual sea la carrera, ese gusto de levantarte un lunes y decir voy a trabajar en lo que me gusta, pues estás haciendo lo correcto. Yo creo que al menos yo no me he equivocado en lo que se hace. Y lo que siempre se lo va a decir, bueno, digo, lo dice a diario, ¿no? Con sus estudiantes, ¿no? Pero la gente que está observando, pues siempre decía a los chicos que uno tiene que encontrar el gusto. Y si crees que esto es para ti, pues es muy satisfactorio. Ahora, muchos dicen que el periodismo deportivo es fácil, y no lo es. O sea, tienes que prepararte, tienes que estar en constante aprendizaje, tienes que todos los días leer, todos los días ver en internet, todos los días prepararte, nosotros buscar entrevistas, buscar, por supuesto, material, no solo llegar y hablar, porque tenemos esa escuela, no solo de llegar y hablar, no, sino tienes que tener algo preparado. Entonces, siempre el aprendizaje, más que toda la vivencia es eso, ¿no? Seguirte preparando día a día, siempre hay más que aprender, y si te gusta eso, pues así será. Sí, y yo les diría eso, ¿no? A los nuevos periodistas, a los que se están formando, que nunca dejen de aprender, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando nos salen 2, 3 buenas transmisiones y empezamos a transmitir más, creemos que ya está. Y no, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Hay que pensar que esto es un tema de vocación. A uno, lo que decía William, le tiene que gustar lo que hace y tiene que apasionarse por eso, y a partir de esa pasión prepararse para hacerlo bien. Yo siempre digo que esta es una práctica profesional que cubre eventos lúdicos, ¿no? Es decir, está bien, vamos a ver un juego, pero transmitimos cosas de manera profesional. Y más allá de que se plantea esto de que el periodismo deportivo es un oficio, es cierto, es un oficio para el que uno tiene que estar bien preparado. Esa es la única manera, ¿no? Estar bien preparado y a partir de eso disfrutar también de lo que se hace. Eso es muy posible en el periodismo deportivo. Lo que decía William, bromeando, es cierto, nos paguen para ver deporte y para analizarlo, no solo para es vivirlo. así, es una broma. No, pero es cierto, ¿no? Es decir, para eso nos pagan, pero hay que hacerlo bien. Por eso mismo, hay que ser muy responsables con eso y después disfrutarlo, está bien. Uno tiene que disfrutar lo que hace, que es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, muchas gracias William y Diego por esta pequeña entrevista acá para Deportes Sin Límites, retomando nuestra segunda temporada del canal. Muchas gracias, Martín. Martín. Un abrazo a todos.